no sé si ustedes la conocen, de que me imagino que algunos sí, quizás no todos, que se ha descubierto que el Nuevo Testamento fue originalmente en hebreo. No para que no compren el griego, no fue intencional el anuncio, para botarle la venta. Yo tengo en griego y es maravilloso, magnífico. Pero lo digo porque lo otro es una noticia después de la edición esta. Parece que es lógica. Yo la había oído quizá con algunos hermanos, hace como 3 años en Israel, con un rabino o con un cristiano de la iglesia hebrea de Jerusalén, que dijo, a los que fuimos esa vez, no me recuerdo cuál de las veces, dijo que se había descubierto eso, que eso iba a revolucionar todo, pero que todavía que iban a editarlo y que no sé cuánto, no sé si ya lo editaron o están por editarlo. El caso es que entonces es lógico que el Señor habló en hebreo. Y entonces, si habló en hebreo, lo más seguro es que le copiaron en hebreo o arameo. Y entonces, ya cuando salió el griego, fue copia del arameo o del hebreo para el griego. Entonces ya se perdió algo ahí, ¿verdad? Pero es lo mejor que hay. Ahorita lo mejor que hay es esto. Mientras llega lo otro mejor, compren este. Porque va a salir seguramente la edición en hebreo. Y la edición en hebreo es, por supuesto, la edición inspirada. La copia de la inspirada. Muy bien. Déjenme nada más entonces que termine con los temas. Hay muchos temas, muchísimos temas, no hemos podido ampliar. Tengo la sensación, por algunos avisos, no sé si proféticos, que mucha duda ha surgido de todo lo que han oído. Yo le voy a agradecer mucho si a lo largo de todo esto usted calla sus dudas hasta donde pueda, hasta satisfacerlas de alguna manera, no sé cómo, para no terminar confundiendo gente que no es el objeto. Si no, tendría yo que pasar la gran pena que ha de haber pasado el Señor cuando a los 12 años confundió a todos los doctores de la ley, en vez de haberlos salvado. Y no querría llevarme al Señor porque sabe cómo se arregla él sus cosas. Pero no me querría ir yo aquí habiendo confundido a todos los doctores de la ley que vinieron al retiro. Y después saber que se perdieron en confusión. Perdóneme, hermano. Pero la orden que yo traigo es darle lo que yo he recibido tal como lo he recibido. El que no lo entendió, no lo alcanzó, algún día me da la razón, ojalá que no sea muy tarde. No estoy presumiendo de que yo soy sabelotodo y usted no entiende nada, al contrario. Soy consciente, como venía platicando con los hermanos, que a mí mismo me ha costado digerir lo que estamos viendo. Entonces, si me ha costado, entonces probablemente no veo por qué no a usted le cueste también. Pero vamos a hacer el esfuerzo de digerirlo. Capítulo 9 de Daniel. Vamos a hablar de los 2 pactos. Los 2 pactos no son nada más la recepción que yo he tenido de las 70 semanas de Daniel. Yo me cuesta leer en números romanos, hermano. Aquí está 8, aquí está 9. Y aquí debe estar el 9, 24. Leo. 9:24 dice, permítame, hermano. Es que como aquí está la parte no canónica de Daniel, entonces por eso estoy confundido. No lo voy a leer aquí, ¿va? Pero, ¿dónde está el hermano Sergio? Se me fue para otro lado. ¿Qué pasa? O alguien que me localice aquí, Daniel 9, 24. Sí, mientras yo lo leo aquí, porque lo que quiero es leerlo. Aquí sí lo hallo rápido, porque es la Biblia corriente nuestra. 9:24 dice,
Pero yo lo quiero leer ahí, pero no la leí porque está todo trastocado con la parte no canónica. Entonces dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es el resumen que decía yo, que son 70 veces 7, el perdón. ¿Cuánto perdonarás? Gracias, hermano. ¿Cuánto perdonarás a tu hermano? Hasta 70 veces 7. Son las 70 semanas de Daniel en lo individual. Algo tiene que ver con las 70 veces 7 del que matare a Caín. Algo tiene que ver con las 70 veces 7, que son las 70 semanas, para que se termine la iniquidad, que se termine el pecado, para que se terminen los pecadores, que se termine todo, y para que el santo de los santos sea ungido rey, porque ahora es el ungido príncipe. Entonces los dos pactos no es nada más que lo que voy a leer aquí de la última semana de Daniel, de las 70. Entonces de la última semana es lo siguiente. Bueno, voy a leer el 25. Sábete pues y nota atentamente. Mejor voy a leer el 24 ya en esta versión. Se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad, al fin de las cuales, 70 semanas, se acabará la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se pondrá fin a la iniquidad, que quedará borrada, y vendrá la justicia o la santidad perdurable, y se cumplirá la visión, y se cumplirá lo que dicen los profetas, y será ungido el santo de los santos. Cambia un poquito, más claro, ¿no? Sábete pues y nota atentamente que desde que salga la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén, hasta el Cristo príncipe, pasarán 7 semanas más 62 semanas. Y será nuevamente edificada la plaza o la ciudad y los muros en tiempos de mucha angustia. Y después de que las 62 semanas, hagan cuentas, se quitará la vida al Cristo. Y ya no será más ese pueblo suyo, porque este pueblo lo negará. Pero un pueblo con su caudillo que vendrá después destruirá la ciudad y el santuario. Y esa devastación llegará hasta el final, que se acaben las guerras establecidas hasta la desolación completa. Y el Cristo, este es el verso clave de esta noche, y el Cristo mismo confirmará su nueva alianza por una semana con muchos. Porque estos son fieles convertidos. Y a la mitad de la semana esta cesarán las ofrendas sacrificiales. Y estos sacrificios, habiendo cesado, estará hasta el tiempo de la abominación desoladora. Y durará la desolación hasta la consumación y hasta el fin del sistema mundial. Nota que es bastante diferente, pero es más aclaratorio que otra cosa. Entonces yo lo que quiero es que usted se ponga a pensar rapidito. Voy a tratar de construir el asunto porque es bien complicado. Y el Señor me ayudará para que lo haga sencillo. Y es el siguiente, hermano. Me va a perdonar que lo que quiero ahorita es estornudar en la boca, sácalo. ¿Cuál estornudo? Ay, Dios mío. Quedé mal. Ya ven que todo lo que anuncio no es cierto. Hermano, ustedes me roban el alma con su atención, fíjense. Y como quisiera estar toda la vida enseñándoles a ustedes.
Se los digo no como un elogio, sino como una muestra de la gratitud que tiene mi corazón por ver un pueblo que tiene hambre. De lo mismo que yo tengo. Entonces, mire, hermano, cuando vengan los 10 espías de la tierra de Canaán, estoy hablando en doble sentido, que desprecian la tierra de Canaán, con el fruto mismo, habiéndolo visto, reunirá a todo el pueblo, los 10 espías, y los harán retroceder. Porque ese no es el pueblo del pacto. Porque el Señor quiso hacer pacto con ellos y no quisieron. Porque Él vino en medio del Imperio Romano, hace 2000 años. Entonces Él va a perder ese pueblo que vino a redimir. Porque no quisieron. No era eso lo que hacía el Señor con el pueblo suyo, que atravesó el desierto para ir a Canaán, y que 10 espías los hicieron quedarse en el desierto. Entonces va a pasar lo mismo con los 10 reyesitos de Europa, que ya están. Hay 10 mástiles más uno en Bruselas. Porque serán 10 naciones que elegirán a esa asta solitaria. Elijamos un jefe y volvámonos a Egipto. Dijeron con Aarón, ¿se acuerdan? Porque ese Moisés que vino hace tiempo, se subió a no sé qué monte y saber qué le pasó. Elijamos uno que lo veamos. Y no como ese Cristo que hizo hace 2000 años que no lo vemos. Y a saber que va a regresar. Está hablando de dos sentidos. Pero va a quedar un remanente de muchos, pero no de todos, que sí lo va a esperar. Y tengo la ilusión, espero en Dios que usted sea de ese remanente. Yo le aseguro que yo sí soy de ese remanente, pero como no tengo seguridad y no conozco por dentro, caras vemos y corazones no sabemos. Pero yo tengo la esperanza y el Espíritu me da testimonio que aquí hay príncipes del pueblo de Dios, a la manera de los dos testigos. Cuando Cristo fue crucificado, levantaron 2 testigos falsos. Cuando Cristo vaya a ser recibido la segunda vez, se levantarán 2 testigos falsos. El anticristo y falso profeta. Pero cuando Cristo venga con los 2 de él, los mandará a explorar otra vez Canaán y los matarán. Pero delante de todos resucitarán los Josué y Caleb. Entonces, estoy revolviendo. Como hice en la mañana con José y Jesús. Entonces, ¿por qué entraron Josué y Caleb, que son los 2 espías de la nueva exploración? Si eran de la misma generación de los otros. Porque ellos fueron los únicos 2 que cambiaron su mente. Porque solo con esa mente se puede entrar a Canaán, que se llama mente de niño. Los otros 10 no cambiaron su mente y como era generación vieja tenía que morir en el desierto. Porque el hombre viejo tiene que morir para heredar Canaán. Entonces esa es la razón de la importancia de renovar la mente. Porque con la mente razonadora usted no agarra una aquí, hermano. Y como si no cambiamos el cerebro a cerebro espiritual, nos vuelan la cabeza como a Juan, el Bautista. Juan el Bautista dejó sin cambiar su mente y quería competir con Cristo, y hay cristianos compitiendo con Cristo. A él le toca crecer, dijo Juan, y a mí menguar, pero no menguó. Y se puso a predicar ley y Cristo a predicar gracia. Y cuando él se tambaleó, porque le decían todos están yendo con Jesús, se tambaleó.
Porque algunos le tienen celos a Jesús que se lleve a su gente. Y quieren su templo lleno, pero Jesús se lleva sin templo a la gente a la calle. Y como todos van detrás de él, matémoslos. Hermano, le estoy explicando, hermano, estoy hablando o estoy hablando locuras, estoy hablando, levante su mano si me estoy explicando, si no, cambiamos tema. Oh, muy bien, gracias. Entonces, el Señor en la última semana de Daniel, 7 años, que falte, después de las 62 semanas, va a establecer un pacto con muchos, no con todos. ¿Quiénes son esos muchos? El Israel de Dios. Porque el Israel va a establecer su pacto. Por eso le llamo yo los dos pactos paralelos. ¿Y cómo está eso? Pues mire, el pacto de Cristo y su Israel de Dios será en la sangre de Cristo. Y oígame, qué cosa más terrible. El otro pacto, idolátrico, será de la Raquel, que es el Israel falso, basado en la sangre inmunda de Raquel, sobre los ídolos que le robó a Labán, su padre. Entonces son dos pactos paralelos. Entonces va a haber, nosotros decimos, en el pacto como hay una confusión pues a la vista natural, ¿verdad? Entonces, en este pacto paralelo que es el de Raquel, o sea, bajo del menstruo de la hija del anticristo, la falsa mujer, será un pacto material, como son materialistas, y van a levantar el templo, literal, en Jerusalén. Todas las naciones, las 10 naciones se van a comprometer en este pacto. Astuto, porque va a ser de 10 con Israel. Por eso no tiene que esperarse que venga el anticristo para que el pacto falso se haga ya con Israel. Antes decía yo, bueno, tiene que venir el anticristo para hacer el pacto. Pero es que el que va a hacer el pacto ahí son los 10. Y cuando ese pacto, ya los 10 están, pues ya yo diría que ese pacto se va a firmar. Déjenme el permiso de deducir que se va a firmar en el 92. No me reclames pues si no es en el 92, pero yo tengo la intuición que va a ser en el 92. Cuando se va a hacer la firma del mercado común, no, el mercado común hace rato que está, el Mercomún, ¿cómo se llama? De la única moneda, de la única, ya sin fronteras, y el ECU y todo eso. Eso va a ser cuando sea es que la fecha no la tengo, hermano, ¿alguien la tiene? Sí, cuando sean las Olimpiadas en Barcelona. Vale. Entonces, note usted que el país más cerrado contra el Evangelio ha sido España, después de Roma. Y en España va a ser la Olimpiada Mundial. Entonces se va a cerrar ese pacto, se va a ver, y van a levantar el templo, literal, pero que lo va a levantar es ya bajo la influencia del anticristo. Entonces ese es el pacto falso. Pero como le va a dar libertad religiosa y de toda clase a los judíos, los únicos que van a poder dominar a los árabes para que den lugar a la edificación del templo van a ser las 10 naciones de Europa. Y le van a garantizar a Israel que los árabes van a dar lugar al templo, o dan lugar, ¿verdad? Porque la potencia surgiente va a ser Europa. Entonces ya hecho eso, note usted que ese templo sería entonces hecho por el Herodes moderno con los judíos apóstatas de Israel, como hace 2000 años.
El templo donde Cristo estuvo hace 2000 años fue levantado por Herodes. Por eso el Señor nunca quiso ese templo, aunque dijo que era casa de él. ¿Pero por qué dijo que no la quiso? Porque dijo que esa se había convertido en cueva de ladrones. Mejor se fue al Monte de los Olivos. Pero como tenía que dar una muestra de que Él tiene misericordia, antes dice el Monte de los Olivos, dentro de ese pacto, en figura hace 2000 años, pero ahora literal, entró, echó todo lo que tenía que echar, los cambistas, todo eso, ministró, pero como se volvió a llenar de cambistas en cuanto Él ministró y todo, y alabaron los niños, y alegaron que los niños estaban haciendo mucha bulla, cuando no los fariseos. Entonces el Señor le dijo, bueno, como no quieren limpieza y no quieren nada, me voy al Monte de los Olivos y esta casa será vacía hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no quedará de la tal casa piedra sobre piedra. Y como era sentencia terrenal, según San Lucas 21, que coge la sentencia terrenal, 40 años después fue destruido Jerusalén, porque es el número de juicio. Entonces nosotros vamos a ver cuando se levante eso, y ya no la destrucción aquella de hace 2000 años, del año 70, sino que entonces ya la destrucción final de Jerusalén. Y en esa destrucción final, el Señor que va a descender no va a ocupar el templo, va a entrar para destruir al anticristo. Allá lo destruyó Herodes, aunque sí murió gusanado, todo lo que sabemos y todo lo demás, pero en esta vez lo va a liquidar. Y el templo será entonces abandonado y la ciudad ya con los 10 reyes, con el anticristo a la cabeza, habrán elegido ya al uno, al falso Mesías. Entonces tomarán Jerusalén y el templo, casa por casa, en el Armagedón. Porque a la mitad de la semana romperá el anticristo con los judíos y suprimirá el sacrificio que ya se habrá reanudado en el templo de Herodes. Fíjense bien que estoy hablando solo de este pacto. Ese es el pacto con los apóstoles, que hará el falso Mesías con los falsos cristianos, con los falsos en todo sentido, y que los va a destruir. Porque por el otro lado se va a ver cómo el anticristo mismo se encargará de destruir a los ecuménicos. Lástima que no tenemos más tiempo, ¿no? Pero entonces los ecuménicos van a ser destruidos porque son la mujer que se monta sobre la bestia. Después la derriba y se la come y la quema. Eso yo lo vi hace 27 años en la visión del Apocalipsis. Yo vi cómo destruía el falso pacto, se comía, los machacaba como hormigas a todos los adoradores de la bestia. Y yo vi que la bestia era un Cristo, exactamente como el que yo vi cuando vi al Señor aquí en la tierra. Entonces, vi yo cómo el falso Cristo, que era tan precioso y tan hermoso y que ya tenía yo deseo de adorarlo, se quitó la careta y era una bestia. Eso es lo del lado del falso pacto. Y destruía a los religiosos. Ahí está el falso pacto. Es por una semana, pero se rompe a la mitad de la semana. Todo eso está en lo que leí, ya interpretado. Pero ahora veamos el otro pacto. Entonces viene Cristo y por una semana, no el anticristo, pero este Cristo de la semana del otro pacto solo lo vamos a ver nosotros, los muchos de él. Entonces reafirmará, confirmará el pacto con muchos. Ahora note usted por qué no puede ser el anticristo, como en nuestras Biblias mal traducidas parece que fuera el anticristo, el que hace el pacto, la última semana. ¿Sabe por qué no puede ser? Porque el anticristo nunca ha hecho pacto. Y dice confirmará. ¿Y cómo va a confirmar usted lo que nunca se había firmado? El que había firmado era el Señor y lo confirmará. Y él sí no lo va a romper. Ahora note usted, como el Señor va a utilizar 7 años para confirmar el pacto con muchos, y ya trabajó 3 años y medio antes de la cruz,
le faltan 3,5. Entonces el pacto con muchos lo va a confirmar en 3 años y medio de la última semana. O sea, a la mitad de la semana. Y aunque él ordenó los sacrificios antes de animales, él no puede aceptar de nuevo los sacrificios de animales. Entonces, para nosotros, terminará el sacrificio de animales. Vamos a ver que va a terminar. Porque él ya hizo el sacrificio. Entonces ya no caben animales. Entonces, este pacto es de la sangre de Cristo. Este pacto es de la sangre inmunda. Este es pacto con la muerte, este es pacto con la vida. Entonces los dos pactos están metidos en la última semana de Daniel. Por eso hay gente que niega que va a haber 7 años, ¿verdad? Y dice, no, son 3 años y medio. Y uno de ellos, grandes adalid, un gran adalid de esto, que anda por toda la América, por todo el mundo, repartiendo, y que va a sacar un libro. Yo alterqué con él todo un día. Me quería tragar ese embajador. Y sabía griego, y sabía hebreo, y sabía de todo, hermano. Y me llevó a la antigua Guatemala todo un día. Y estuvo todo el día catequizándome, con griego y con hebreo, sacaba un libro, y sacaba otro libro, y sacaba todo, y yo estaba, pero de una vez, hermano, con hambre, pero luego discerní de qué se trataba. Entonces me dijo, ¿de dónde sacas tú que hay? Son 7 días de tribulación, me dijo. Son 3,5. Entonces le dije yo, pues yo lo saco de las 7 vacas flacas. No, que no sé cuánto. Le dije, pero entonces son 3,5 vacas, le dije. Y ya me imaginaba yo una vaca, la última partida en la mitad, con todas las vísceras de fuera. Y el Señor me confirmó eso y me dijo, oiga lo que me dijo, hermano. ¿Cuándo es número completo 3,5? Me dijo. Y usted sabe que no es un número completo, ¿verdad? Entonces me dijo el Señor, como no es número completo y solo trabajé 3,5, entonces mi trabajo está incompleto en cuanto a terminar con todo. Está completo en cuanto a la expiación, porque ya no hay más sacrificio. Ya está el consumado es del Hijo en la sangre, pero falta el consumado es del Espíritu, cuando el Hijo trabaje lo que falta para el cuerpo de Cristo. Y después que trabaje en los 7 años, va a trabajar por las ovejas. Y por eso es que leímos en Oseas que viene por mujer y resultan 2 mujeres, Raquel y Lea, y después trabaja por las ovejas. Entonces va a haber un trabajo triple. Esto está más difícil todavía, pero quiero que note lo siguiente. Entonces el Señor me dijo, yo solo voy a recoger las ovejas de nuevo nacimiento. Y entonces el Señor me mostró a Jacob sin ovejas, porque Labán se las robaba todas. ¿Sí? ¿Recuerda? Vale, ¿y cómo hizo para tener ovejas? Yo quiero que usted lo vuelva a leer después en casa. Hizo aquella varita tallada, ¿sí? Después de haber hecho el trato con Labán, dijo, las que nazcan talladitas, pues son mías, ¿no? Moteaditas, no una cosa. Esas van a ser ovejas de Jacob. Las otras van a ser ovejas tuyas. Pero él, el astuto de Jacob, era Jacob, todavía no era Israel, hace la varita. Pero yo quiero que usted oiga bien esto. Hace la rayadita varita, la varita rayadita. Y antes de que engendraran las ovejas, ponía la varita. Quiere decir que nosotros somos marcados desde antes de ser gestados. Porque no ponía la varita cuando estaba embarazada la mamá. Deja. Sino que la varita la ponía antes que concibiera. Para que cuando concibieran, los genes se encargaran de asentar su medio. Si no hubiera sido mancha genética, la lava con jabón o cosa, con algo, ¿no?
Pero cuando vio Labán que todas las ovejas venían manchadas y todas resultaban de la cosa, le dijo, no, aquí hay truco. No le lávelas, báñalas, métalas al jabón, haga lo que quiera. Pero a ver que yo no las manché. Por supuesto que estoy leyendo entre líneas. Y Labán dijo, esto es marcado por dentro, ya me arruinó esto. Entonces, el que no nazca como Isaac es de Labán. Nicodemo, voy a leer entre líneas. Nicodemo, si tú no naces otra vez del Espíritu, eres de Labán. No, pero discutamos doctrina, Señor. No, ¿para qué voy a discutir doctrina si vas a ser de Labán? Pero yo no entiendo cómo nacer, Señor. No, pues que vas a entender, eso tiene que ser nacimiento, que lo arreglen arriba. Te pongan la varita y que se la pongan a tu mamá. Ahora, óigame. Entonces le dice, Señor, nacer otra vez. ¿Quiere decir que entonces tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre? No, si ya naciste de carne, ya naciste. Viejo estás. Es nacer otra vez de espíritu. Entonces quiere decir que Nicodemo había nacido de espíritu ya una vez. Porque si no, no se puede nacer otra vez. Hermanito, ovejita de Jacob, ¿cuándo naciste la primera vez del espíritu? En la preexistencia. Pero te moriste cuando viniste a tomar las marcas de Labán en Adán. Ay, hermano, pero entonces los niños, aunque no pecaron a la manera de Adán, dice, mueren. Pero cuando ya ejerciten su voluntad, si llegan adultos, mueren a la manera de Adán. Por eso los niños son salvos, son del reino, mientras no ejerciten la voluntad. Ahora déjeme decirle esto. Entonces, ¿quiere decir, Señor, que si yo no nazco otra vez, estoy muerto? Sí, Señor. ¿Quiere decir que entonces el que no nazca dos veces, Señor, se pierde? Sí, Señor. Entonces no es de entender la doctrina, Señor, no. Entonces no es asunto de que discutamos toda la noche, no. Porque si discutimos toda la noche y no naces otra vez, como 3 veces le repitió el Señor, no podrás ni ver, ni entrar en el reino. Y esto más le dijo, si la primera vez naciste para verlo, el reino, y lo mirabas, pero la segunda vez si no naces, no podrás entrar porque se tiene que nacer de agua y del Espíritu. Peor se quedó Nicodemo. Si no entendía la primera, aquí iba a entender la segunda. Entonces yo entiendo que para nacer otra vez, el Espíritu te engendra de nuevo. Y el agua te da el derecho de entrar. Por eso es que dice la Escritura, casi todo es purificado con sangre. Y yo me quedé asustado y dije, entonces, ¿y con qué será purificado lo otro? Con sacrificios de paz. ¿Y cuáles son los mejores sacrificios? ¿Y cuáles son los que no tienen sangre? ¿Pero cuáles son los que quiso hacer Caín con frutas antes de cordero? Y los extraterrestres andan haciendo ofrendas vegetales.
sin sangre. Y están sorbiendo sangre de la tierra como vampiros. Y se ha probado eso. Porque quieren ofrecer sangre humana a sus dioses. Y por eso han encontrado en Sudamérica, encontraron a un pastor con todo su rebaño, castrados. Y sin una gota de sangre ninguno de ellos. Y fue absorbida de una manera sobrenatural, porque menos había señas de nada. Encontraron a un hombre en México partido en dos por la mitad, aserrado, sin haber derramado una gota de sangre, ni la camisa se manchó. Y encontraron un pedazo por aquí y el otro allá, del hombre. Y había señales de unas extraterrestres que llegaron. Y cuando los examinaron no tenían sangre las dos mitades. ¿Y por dónde salió la sangre que no manchó ni la camisa? A saber qué aparatos traen, ¿verdad? ¿Y qué quieren hacer? ¿Y por qué los antepasados prehistóricos humanos ofrecían sangre de humanos? ¿Y por qué andaban los titanes y los gigantes esclavizando razas para hacer sacrificios? ¿Y por qué nuestros antepasados sacrificaban a todos los prisioneros de guerra? Porque pensaban que la sangre humana iba a aplacar a sus dioses. Porque están en un pacto de muerte. Y en nosotros viene la luz del pleno día de Dios. Y nos da la única sangre que salva. Oh, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, entonces, hermano, nota usted por qué estos cassettes son atómicos. Si usted distribuye esos cassettes a gente que no está, me van a mandar a traer a mí por atómico. Y fíjense lo tremendo. Es que alguien lo tiene que decir, pero hay que explicarlo. Por eso es que si usted no lo digiere, no lo va a poder explicar bien. Entonces, en las 70 semanas, se va a liquidar el pacto de muerte. El Israel falso. Cuando digo Israel falso, no me estoy refiriendo solo a los israelitas. Porque tiene judíos y gentiles en falsedad, los que dicen ser judíos y no lo son. Pero del otro lado, se va a dilucidar el pacto con muchos, confirmado con la vida eterna. Entonces el Señor va a cumplir todas sus promesas. Entonces ahora yo no puedo cerrar esto sin decirle algo glorioso para mí. Todas las promesas de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, más las promesas dichas y no escritas, son para estos muchos del pacto de una semana. Quiere decir que ahora usted todas las promesas de los salmos, todas las promesas del Génesis, todas las promesas son suyas. Porque nunca fueron dichas para el Israel apóstata, y mucho menos para los gentiles paganos. Fueron dichas para el Israel de Dios, el verdadero Israel. Y cuando se dice, pero si Israel fue mucho tiempo después y más adelante, está bien, no comprendamos de momento ese poquito. Pero ¿quién le dice a usted que no eran cristianos los de la ley? ¿Y quién le dice a usted que no eran cristianos antes de la ley patriarcal? Hermano, ¿cómo así? Que sí, que entonces la iglesia, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, empezó desde Adán. Sí, Señor. Porque Adán era cristiano. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Lo que pasa es que aquellos de antes, hasta el día de la cruz, no podían ser hechos nuevas criaturas, andantes, porque la plenitud del Espíritu de pacto nuevo fue hasta en Pentecostés. Por eso nosotros ya tenemos el hecho de ser hijos, pero falta que nos manifestemos. En cambio los otros, desde Adán para acá,
Como no tenían, ya le voy a decir por qué no tenían el derecho ese, van a ser hijos a la resurrección. ¿Por qué no tenían el derecho de ser hechos nuevos? Por eso Nicodemo no entendió del nuevo nacimiento, porque en el Antiguo Testamento no había. ¿Y por qué no había? Porque tenían todavía sus pecados. Porque solo estaban cubiertos debajo de la alfombra. Porque ningún pecado podía ser perdonado por la sangre de los animalitos. Tenía que venir la sangre que borra. Y como nosotros tenemos la dicha de ser del otro lado de los dos brazos del Señor, pasado y futuro, del lado futuro, nosotros cuando ya venimos en el tiempo en que ya no se mete el pecado debajo de la sangre de un animal, sino que se borra. Por eso a mí me extrañó cuando yo leí que mi hermano David dice: bienaventurado al que le borra. Y lo dijo bajo la ley, hermano. Entonces él danzaba porque él sabía que a él le iban a borrar sus pecados. Y se salió de la ley porque no alababan, porque todavía tenían pecados debajo de la alfombra. Pero como él lo entendió, salió a danzar. Le voy a probar que si Cristo estaba desde entonces y el Israel de Dios ya estaba entonces en la mente de Dios y en la tierra. Los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en el Antiguo Testamento. La roca que seguía a Israel, al Israel literal en el desierto, era Cristo. Los vituperios que Moisés, el padre de la ley, se echó encima eran los vituperios de Cristo, no los de Jehová. Podré decir entonces yo con propiedad que allá había cristianos y aquí hay cristianos, y cómo no. Lo que sí tengo que decir es que aquellos que también eran hijos entonces, ¿verdad? O iban a ser hijos a la resurrección. Y nosotros que ya somos hijos, pero no nos hemos manifestado. Aquellos y nosotros, aquellos deseaban la clase de salvación de los de este lado, nosotros, pero no la podían tener, porque eran de aquel lado. Fíjese bien en eso. ¿Y qué desventaja tenían? Pues la desventaja que tenían era que ellos hubieran querido tener aquello que tendrían los del futuro, porque averiguaron y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les dijo que eso que venía era para los que estarían colocados en los finales de los siglos, pero que ellos estaban en los principios de los siglos. Y entonces dijeron, vaya, pues, ¿qué vamos a hacer? Manejemos pues las cosas que son de aquellos, pues dichosos aquellos. Y muchos reyes y muchos profetas desearon ver y tener lo que nosotros tenemos. Y no lo tuvieron. No porque eran pecadores. Un Isaías que era más fiel que nosotros. Jeremías, un Elías, etc. ¿no? ¿Sabe por qué no lo tuvieron? Porque el que predestina coloca en la generación que a cada uno le toca. A nosotros nos tocó la dicha de estar en la última redada, la 11ª redada de los contratados de la parábola de Cristo. Pero, ¿quién hizo que te contrataran 5 minutos antes de pedir las cuentas? Y te pagaron todo el día. ¿Y quién hizo que los que estaban trabajando a saber desde qué horas les pagaran después de los que trabajaron de último? El que tengo oídos oiga. ¿Y qué culpa tenían los que llegaron de último, que ni los asadores mancharon, ni llevaron sol, cuando empezando como aquellos tocadores de feria que entre afinar y comer se les va todo el día y no tocan? Iban a dar el primer hachazo con aquella lentitud que hacen los trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues ahí voy, ¿verdad?
Pam, 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 la paga, la paga, la paga. Los que se mueren segundos antes y segundos antes caen. ¿Cuántos hachazos dieron? ¿Y qué dijeron los otros que les pagaron de último, que estaban desde temprano? Qué injusticia, dijeron. Pero bueno, hagamos cola, pues. Y mira, fíjate cuánto le van a pagar a los primeros que estaban frescos. Acaban de bañar y nos sudaron. Les pagan un denario. Dijeron ellos. 5 minutos trabajó ese, mira, un denario. ¿Cuánto nos dirán a nosotros? Contate los minutos que hemos trabajado. Y cuando llegaron a la casilla de paga, le dijeron, tenga su denario. Ah, mi denario. Entonces el dueño, quéjense con el dueño, le dijo el pagador, ¿verdad? Llámelo. Señor, le dijeron, un denario y un denario a él. Y el dueño, ¿sabe qué les dijo? Según la parábola de Cristo. ¿Por cuánto los contraté a ustedes, señores? Perdone. Por un denario. Aquí está tu denario, ¿te debo algo? ¿Ah? ¿Te debo algo? Bueno, ya sí por las buenas, pues está bien. ¡Aleluya! Y entonces tampoco nos columpiamos, ¿verdad? Porque todos los dio un denario y dicen, ¿ya viste? Pero oiga, pero no te vayas a engreír, tú que eres acebucho. Porque la rama natural hace rato que está ahí, pero por cien todavía está ahí. Y tú eres injerto y por cien todavía estás ahí. Pero mire cómo es reventado ramas naturales. ¿Y crees tú que si yo arranco ramas naturales, a ti que eres injerto, crees que te voy a tolerar que no pegues? Entiendan la lección. Por eso hay gente que cree que tiene un galardonazo enorme. Y tal vez otro que en la agonía se murió. Yo le pregunto a usted, ¿qué obras hizo el ladrón de la cruz que se salvó? Ni a diácono llegó siquiera. Ni iglesia tuvo, pero usted no va a decir que por eso ni iglesia tengo. No. Porque si el ladrón en la cruz hubiera tenido tiempo, si no hubiera habido iglesia, la hace, hermano. Pero él ya no tuvo tiempo. Solo de salvarse. Por eso, los dos pactos. ¿En cuál está usted? Yo no estoy preguntando en qué iglesia, ni en qué grupo, ni en qué denominación. ¿En qué pacto está? Y si está en el pacto de la vida, debe tener la marca que Pablo dijo, a mí ya no me molesten. Ahí me andan preguntando si soy circuncidado, si tengo eso. Tengo las marcas del Señor Jesús. Por eso fue el apuro de la última semana de la vida. Paren la tribulación de la última semana. Voy a marcar a mis ovejas que me voy a llevar. Para mí, pero las voy a meter en todo lo que viene, por supuesto. Pero son mías. Ya no me las podrá quitar la banca. Y las marcó. Después que las marcó, que salvó todo lo salvable, lo tiró al arca, lo tiró al agua. Oye, las mismas aguas que mataron tantos niños hebreos en el Nilo recibieron el cuerpo del marcado Moisés, y en las mismas aguas lo tiraron, y pasó por las fauces de Faraón.
todos los demás murieron. Pero él lo procreó Faraón dentro de su corte y él lo destronó con las plagas. Porque Cristo está representado por sus hijos en las entrañas de Faraón. Cristo mismo, nosotros, está en la corte. Y no lo pudieron matar en la corte. Cuando lo quisieron matar, se fue. Después regresó a eliminar a Faraón. ¿Le queda duda? Por eso es necesario nacer otra vez. Yo decía antes, junto a Watchman, perdón, ya mencioné el nombre. Pero Watchman, claro, tenemos errores todos los ministros. Watchman dice que nosotros nunca tuvimos pactos. Y es cierto, nunca tuvimos pactos. Que no podemos estar en un pacto nuevo porque no tuvimos viejo. Pero yo les replico. ¿En qué pacto estamos? ¿Ah? Dígalo con valor. Nuevo. ¿Y el viejo cuándo lo tuvo? Hubo uno viejo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos pacto nuevo porque somos el Israel nuevo del pacto. Entonces, que antes no hubiéramos tenido como los judíos de raza una ley de Sinaí, no quiere decir que no tuvimos un pacto antiguo con la ley oral. Refuto a Watchman. No porque yo sea más que Watchman, es para mí un apóstol ese hombre. Fue tremendo. Pero dígame una cosa, a mí Dios me ha hablado que nosotros teníamos ley hablada. Ese era nuestro antiguo pacto. Lo que pasa es que nos salimos de ahí y nos metieron en el nuevo, pero óigame bien, por favor. Nos metieron en el nuevo por la siguiente frase que le voy a dar, que es irrefutable. Porque fuimos enseñados antes por el Padre. Y el que aprendió del Padre viene a mí, dijo Cristo. Y el que no aprendió del Padre no viene a mí. Pero si venimos a Él, estamos en el nuevo pacto. Entonces el Señor ahora dice lo siguiente. Fariseos, mire, ¿qué tienen ahí? ¿Qué están haciendo? Con los rollos y rollos de Biblia, ¿verdad? Ni querían levantar la vista porque les dice, ¿qué hacen ustedes ahí? Al final, medio levantó a alguien menos orgulloso que los demás, la cara, vio a Jesús. Entonces les dijo Jesús, escudriñan las escrituras, ¿verdad? No dice en el griego escudriñad, sino escudriñáis las escrituras. ¿Creéis que yo estoy ahí? Y por eso las escudriñáis, porque queréis tener vida ahí. Pero no quieren venir a mí que tengo la vida. No los rollos tienen la vida. Yo le doy vida a los rollos. Por eso hay tanto fariseo con rollos. Por eso hay tanto fariseo con rollos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero no tienen a Cristo ni lo ven. Porque si vinieran a mí tendrían vida sin rollos o con rollos. Que no está mal tener rollos, pero con la vida. Porque Él es la clave para entender los rollos. Ahora déjeme decirle esto. Y entonces se paró con otro grupo de fariseos que no tenían rollos. Y les dijo, miren, ustedes no me entienden a mí, ni me oyen a mí. Ya les había dicho que solo el que el Padre llevara a Él, llegarían a Él. Les dice, ustedes no vienen a mí.
Y esto viene a interpretar las varitas rayaditas de Jacob. Ustedes no se van conmigo porque son de Labán. Pero lo voy a decir como dice la Biblia. Ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. No dice, ustedes no vienen a mí para ser de mis ovejas, sino que no vienen a mí porque no son de mis ovejas. Entonces ustedes van a oír la voz de su pastor, ustedes van a oír la voz de su jefe, porque ustedes son hijos. Oigan, ¿cómo les dijo? Hijos de su padre. Y dijeron, sí, Abraham, no. Porque si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Un poquito suave el mensaje del Señor, ¿verdad? Y por eso fue que le dejó el mensaje a Juan primero y le dijo, anda y diles la verdad, Juan. Y salió Juan y venía alguien a bautizarse. Y si venía a bautizarse, hermanos, no venía a pecar. Venía lindo a bautizarse, así venía con la cara de ángel a bautizarse fulano y sultano. Y se les quedó viendo Juan. ¡Víbora! ¡Hijo del diablo! ¿Crees que porque te vas a mojar te vas a salvar? Sin vergüenza. Yo lo oí. Generación de hijos de culebra. Mire cómo los bautizó. Hágalo usted con uno de sus miembros. Y así que los bautizó, a uno le decía, bueno, ya te perdonó el Señor, hijo, ándate tranquilo. Sí, gracias. Y a otro le decía, ¿y crees que porque vas mojado vas salvado? Vos, pícaro, sin vergüenza. Vas mojado, pecador. Entraste pecador seco, salís pecador mojado. No vas a escapar de la ira venidera. Por razón le quitaron la cabeza al pobre. Y en eso, esos eran que no le podían hacer nada. Porque eran iguales que él, que Juan, así sencillones. Pero se atravesó un rey sin vergüenza de dos mujeres que vivía con la mujer de su hermano. Y por eso hay que ser prudentes, porque él mismo se le atravesó a Pablo y Pablo por poco lo convence y se consideraron la cosa y no sé qué más. Y Pablo le dijo, oh, gran rey, no sé cuánto. Qué diplomático Pablo. Pero Juan no era así. Juan le dijo, ¡adúltero! Sin vergüenza, deje a la mujer de su hermano. Rey. Pecador. Y ya los guardaespaldas iban a coger a Juan. No. Y todavía oía al rey cuando iba para allá. ¡Adúltero! Ah, dijo, no, ya este se está poniendo mandón. Vaya a callar a ese señor. Y le llevaron la cabeza. Les cortan la cabeza por gritones. Y es Pablo que le dicen, oh, excelentísimo perdido. Imagínense que vaya yo con un presidente de aquellos matones que hay por algunos lados, entonces, y le diga, mire mi señor presidente, al infierno vino para parar. ¿Verdad? ¿Usted cree que porque está aquí se irá a parar al puro infierno? Brasas a volver. Yo creo que no llega a su casa de regreso. Pero si usted llega, como Pablo, ante reyes, a dar testimonio. Como me dijo un hermano una vez, hay un lugar que se llama Estanzuela, que muchos lo conocen, hermano, más que lo conocen, más que yo. Dicen que son matones ahí, mi hermano Manfred. Cuidado, regresa por ahí. Y mi hermano llegó allá conmigo, verde.